Hola, espero que estén muy bien. Esta comparativa quiero iniciarla de esta manera. Ambos televisores han estado desconectados de la red eléctrica por varias horas y como pueden notar, el sistema operativo WebOS del LG enciende mucho más rápido o arranca mucho más rápido. Está disponible segundos antes en comparación al Google TV del TCL. Esta es una de las tantas cosas que no me gusta ni de Android TV ni de Google TV. Aunque debo decir que el arranque o primer encendido de aquellos televisores con Android o con Google TV puede ser un poco más rápido en aquellos modelos de gama alta, pero siempre va a ser más rápido, por ejemplo en este caso en el WebOS de los LG, si por ejemplo se compara un televisor LG de gama alta contra un televisor de gama alta que tenga Android o Google TV, así de simple. Pero si son personas muy pacientes y este aspecto simplemente no les molesta y quieren un televisor sí o sí que tenga Google TV como sistema operativo, entonces el TCL P735 podría ser una opción más que decente de bajo presupuesto. Otro aspecto que no me gusta ni de Android TV, ni de Google TV, ni tampoco el sistema operativo Vida es que no cuentan con la opción de que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital, como sí es posible en el sistema operativo WebOS de los LG y también es posible en el sistema operativo Tizen de los televisores Samsung. Con esta opción pueden con el control remoto darle comandos tanto al televisor como al decodificador de señal, lo cual es genial, mientras que en el TCL esta función no es posible. Pero por supuesto la gran ventaja de Google TV como sistema operativo es que cuenta con la Play Store y obviamente es mucho más amplia, tiene una mayor variedad de aplicaciones y de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. Mientras que en el LG no es posible instalar aplicaciones de forma externa, es decir que si no encuentran la aplicación dentro de esta tienda simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Aún así me parece que la LG Content Store puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario y cuenta con una gran variedad de aplicaciones, dentro de estas muchas de las más populares actualmente. Estos serían sus controles remotos. La diferencia es muy grande tanto en diseño como en cuanto a la ubicación de las teclas y el tamaño como tal. El Magic Remote del LG es mucho más gordito, por así decirlo, pero es más funcional porque se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y se puede hacer scroll, lo cual es genial. Recuerden que el sistema operativo del Nano 75 es WebOS propio de la marca LG y que el sistema operativo del P735 es Google TV basado en Android 11. Como tal, la fluidez es buena en ambos modelos, pero me parece que es mejor en el caso del Nano 75 y responde más rápido a la hora de abrir aplicaciones y a la hora de cargar videos o a la hora de adelantar o retroceder videos. No es una diferencia gigantesca, pero obviamente existe. Aún así me parece que la fluidez por parte del P735 no es mala y por lo menos por ahora no es estresante. Lo otro que deben saber es que cuanto a asistentes de voz, el LG es compatible con el asistente de voz propio de la marca, también con el Amazon Alexa y en algunos países, excepto aquí en Colombia, es compatible con el asistente de Google. Y no sé en qué otros países no sea compatible con ese asistente de voz. Mientras que el asistente de voz principal del TCL es por supuesto el asistente de Google y cuenta con la función de manos libres, es decir que simplemente con el hecho de decir OK Google se activa ese asistente de voz. Es decir, sin oprimir el botón de ese asistente en el control remoto, mientras que el LG no cuenta con esa función de manos libres. Y en cuanto a navegadores de internet, si bien el TCL cuenta con una gran variedad de aplicaciones que pueden cumplir esa función, sigo pensando que el navegador de internet del sistema operativo WebOS hasta ahora es el más completo, por lo menos uno de los más completos y más funcionales, y por lo menos a mí es el que más me gusta en cuanto a navegación, en cuanto a funcionalidad. Tiene esta función de visualización de TV, valga la redundancia. También se puede por supuesto acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. También por supuesto se puede acceder a reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Obviamente va a aparecer publicidad, pero es muy fácil de cerrar y como tal la navegación se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote. Estas serían las entradas del Nano 75, una para el cable digital óptico, 2 puertos USB 2.0, una entrada para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI 2.0 y una entrada para el cable de la antena de aire. El P735 de TCL por su parte tiene todas las entradas ubicadas en la parte posterior lateral. Si bien se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, recuerden que no es compatible con lo más importante de esa tecnología, que son los 120 Hz en 4K.
Por tal razón, desde mi punto de vista, sus 3 puertos HDMI son 2.0, pero ustedes son libres de creer lo que quieran. Y además tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 2 puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un conversor de entradas compuestas. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, primero con contenido en rango dinámico estándar. Como ven, el TCL tiene esta función de color dinámico que al activarla se puede notar una mayor saturación de color. Recuerden que la tecnología de color del LG es NanoCell y que su principal objetivo es mostrar colores un poco más naturales, levemente más apaciguados y desde el punto de vista de algunas personas más alusivos a la realidad. Pero como casi siempre menciono en mis videos, la representación de colores también puede ser cuestión de gustos de cada usuario. Juzguen por ustedes mismos. Recuerden contenido en rango dinámico estándar. Ahora con contenido en alto rango dinámico con la tecnología HDR10. Aquí en este caso el parámetro color dinámico no satura tanto los colores, mientras que en el LG sí que se puede notar mayor saturación de colores en la mayoría de modos de imagen, y aquí vuelvo y repito, es cuestión de gustos. Lo que creo que sí han podido percibir es que en el LG se puede notar una mayor cantidad de brillo en cada modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como ahora en alto rango dinámico, aunque la diferencia no sea demasiado grande entre ambos televisores. Y aquí la principal diferencia sería que el TCL es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no es compatible con esa tecnología. En este caso utiliza la aplicación Disney Plus, que es una de las que hasta ahora tiene mayor contenido con Dolby Vision. Y simplemente lo que hay que mencionar es que la tecnología de alto rango dinámico en ambos televisores, ya sea Dolby Vision o por ejemplo HDR10, en ambos modelos se activa solamente de forma automática cuando se detecta que el contenido que van a ver es compatible con algún tipo de estas tecnologías. Y lo otro es que el Dolby Vision en el caso del TCL genera solamente 2 modos de imagen, Dolby Vision brillante y Dolby Vision oscuro, mientras que en el LG con el HDR10 hay más opciones de imagen. Juzguen por ustedes mismos cuál les parece una mejor opción en cuanto a la variedad que tienen y en cuanto a los resultados que están pudiendo percibir. Y como ya he mencionado antes, considero que el HDR10 tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision, más allá de que tenga un nombre un poco más atractivo o más elegante. En escenas oscuras el rendimiento es mejor a favor del LG Nano 75. Tengan presente que el LG solamente tiene panel VA, por lo menos aquí en Colombia, en el tamaño de 50 pulgadas, porque el de 55 y el de 65 pulgadas tiene panel ADS con un rendimiento terrible en esta área de escenas oscuras, mientras que el TCL P735 en todos sus tamaños tiene panel VA. Retomando entonces la comparativa de estos dos modelos en esta área de escenas oscuras, a pesar de que el LG tiene mayor cantidad de brillo en la mayoría de modos de imagen, el rendimiento es mucho mejor en esta área porque muestra menos intensidad del efecto clouding. Y si bien ambos modelos tienen parámetros como contraste dinámico, como mapeo de tono dinámico, entre otros, ninguno de ellos hace algo por intentar decrecer el efecto de nubosidad o clouding. Y si bien el TCL cuenta con un parámetro que se llama microdimming, que da a entender que tiene una función de microatenuación, porque eso es lo que significa, realmente hace prácticamente nada por intentar decrecer el efecto de nubosidad y solamente afecta en este caso la forma que es iluminada, principalmente el rostro del personaje. Aún así no considero que el trabajo sea terrible, simplemente que es mejor, o de hecho desde mi punto de vista mucho mejor, por parte del Nano 75, controlando mejor este efecto. Y en ambos modelos la única opción que tienen para decrecer aún más la intensidad del efecto de nubosidad es simplemente decreciendo el parámetro de brillo, no tienen otra opción. Y por supuesto ninguno de esos modelos cuenta con la función de atenuación local. Vuelvo y repito, el rendimiento en esta área desde mi punto de vista es mucho mejor por parte del Nano 75 en este tamaño que tiene panel VA. Y también el de 70 pulgadas tiene panel VA, el resto de tamaños aquí en Colombia tienen panel ADS. Para este apartado gaming que es tan importante para tantas personas, deben saber que el TCL cuando detecta un videojuego simplemente activa un solo modo de imagen, que es el modo juego como tal.
Mientras que si bien en el LG se puede cambiar el modo de imagen, lo más recomendado es dejar el optimizador de juego, que sería el modo juego en sí, y que cuenta con Game Bar. Ambos modelos cuentan con estas Game Bars, pero es más completa la del LG porque tiene estos modos de imagen predeterminados y con cada elección, como pueden percibir, cambia considerablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y también en cuanto a colores. También ambos modelos cuentan con esta función conocida como HGIG o HDR Gaming Interest Group. En el LG pueden acceder de esta manera como les he mostrado o directamente desde la Game Bar, y en ambos modelos lo que hace es incrementar un poco la cantidad de brillo en videojuegos que tengan alto rango dinámico. Ahora bien, la Game Bar del LG tiene esta opción de cambiar su color en caso de que así lo quieran, lo cual me parece genial tener esta opción. Pueden acceder además al optimizador de juego para cambiar parámetros extra, y en el caso de la Game Bar del TCL cuenta con otras funciones como por ejemplo esta caja de herramientas, que lo que hace al activarla es que aparezca una mira que se puede cambiar en cuanto a color, tamaño y forma, y puede ser útil en aquellos videojuegos de disparos de primera o de tercera persona. Mientras que en el optimizador de juego de la Game Bar del LG se puede acceder directamente, como ya mencionado, a cambiar parámetros que ayuden a configurar la imagen, mejorándola de acuerdo a sus gustos. Y lo que deben saber en esta Game Bar del TCL, en esta función de menú, es que al acceder a ella pueden permitirse activar el maestro de juego, que como tal lo que hace principalmente en este caso es mejorar o decrecer como tal el tiempo de input lag. Y en cuanto a tiempos de input lag, personalmente pienso que ambos televisores rinden muy bien. Considero que casi cualquier usuario o gamer, aún aquellos que sean un poco exigentes, podrían quedar satisfechos en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Recuerden además que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aún así me parece que la experiencia gaming en ambos televisores es más que buena, teniendo en cuenta que no se trata de televisores que sean demasiado costosos. Obviamente si un gamer está acostumbrado a jugar en un monitor que tenga tecnologías muy avanzadas, sí que va a notar mucha diferencia al pasarse a jugar en este tipo de televisores. Pero para una persona que no sea extremadamente exigente y simplemente quiera pasar un buen rato con videojuegos y que no quiera gastar un gran presupuesto, ambos modelos pueden ser muy buenas opciones. Aquí realmente es cuestión de gustos, principalmente en cuanto a los colores que notan en pantalla, la cantidad de brillo y las funcionalidades de cada Game Bar. El manejo del movimiento en ambos televisores cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan por ejemplo un decodificador de señal a algunos puertos HDMI en ambos televisores es muy bueno, teniendo en cuenta que son televisores digamos que de gama baja. Al LG podrá considerarse como el gama baja de la gama media del 2022, mientras que al TCL podría tal vez considerársele como un gama baja media o gama baja alta también del 2022. El parámetro en el caso del LG es el True Motion, que pueden colocar en movimiento suave o también en selección de usuario. Y en el caso del parámetro movimiento del TCL lo pueden apagar en caso de que no quieran ninguna mejoría y no quieran observar artefactos, pero en ambos televisores si desactivan estas funciones van a notar mucho efecto judder o de vibración, como pueden percibir. Por tal razón, si quieren evitar casi que al 100% observar ese molesto efecto de vibración o conocido como judder, y por supuesto percibir una imagen mucho más fluida en este tipo de escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos, les recomiendo colocar el True Motion por ejemplo en movimiento suave y obviamente activar el parámetro movimiento en el caso del TCL, para que la escena luzca muchísimo más fluida y desde mi punto de vista mucho mejor, aunque a algunos cinéfilos no les pueda gustar este aspecto. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen cine en ambos televisores con contenido en rango dinámico estándar. Lo que pueden notar simplemente es que el trabajo es muy similar o casi igual entre ambos modelos. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, así de simple.
Y aquí además quiero aprovechar para mencionar lo que tiene que ver con el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. En teoría la potencia es la misma y el TCL cuenta con la ventaja que al menos en teoría es compatible con Dolby Atmos, pero en la práctica realmente no es que genere una gran diferencia. Y de hecho a mí en la práctica me gustó más el rendimiento del sistema de sonido del Nano 75, que si bien no pareciera ser tan potente, lo bueno es que el rendimiento es más nítido y no genera tanta distorsión, mientras que si bien el rendimiento por parte del TCL pudiera parecer un poco más fuerte, lo que noté es que se puede notar más distorsión cuando su volumen se acerca a 100. Pero de todas formas aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real con el modo de sonido estándar en ambos televisores, y en este caso la tecnología Dolby Atmos por parte del TCL, que desde mi punto de vista no es que haga una gran diferencia. La uniformidad de colores grises por parte del LG es mejor, mostrando menos efecto de pantalla sucia, mientras que ese efecto por parte del TCL sí que se puede percibir más, por lo menos con este fondo gris. Lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar desapercibido, o por lo menos no llegar a convertirse en algo extremadamente molesto ni notorio. El manejo de los reflejos es aceptable, no es el mejor, pero considero que es un poco mejor por parte del Nano 75, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos porque tienen paneles VA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero muchos de ustedes ya saben que es algo normal en los televisores que tienen este tipo de panel VA, con lo cual no son las mejores opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y el calentamiento en pantalla de ambos televisores, luego de poco más de 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango de temperatura normal, siendo un poco más alto por parte del LG, probablemente debido a lo mencionado de que tiene un poco más de brillo en la mayoría de modos de imagen. Conclusiones finales para aquellas personas que aún no se deciden cuál de esos dos modelos comprar. Así de simple, si necesitan un televisor que tenga Google TV como sistema operativo y su presupuesto es más corto o más pequeño, el TCL P735 puede ser una muy buena opción. Aquí en Colombia y creo que en otros países también aplica como una opción de bajo presupuesto, y además tiene un año de garantía extra en comparación al LG. Pero quienes tengan un presupuesto un poco más alto y desde mi punto de vista quieran algo de una mejor calidad general, principalmente en cuanto a sonido y rendimiento en escenas oscuras, el LG Nano 75 en este tamaño con panel VA va a ser una mejor opción. Y si no les molesta, por supuesto, el sistema operativo WebOS. De mi punto de vista,
es hasta ahora el mejor que he probado en los televisores, pero obviamente es algo muy personal, o simplemente lo pueden adquirir y si quieren comprar una Android TV Box y conectarla a alguno de sus puertos a HDMI, así de simple. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.